Buenas noches, bienvenidos todos a esta plática de biodesprogramación. Vamos a ver cómo va llegando la gente, vamos a dar 5 minutitos y vamos a empezar. Mi nombre es Eduard Girbau, yo vivo en Cancún. La gente de Cuernavaca y Ciudad de México no me conoce tanto. He estado trabajando más en otras ciudades de México, como Chihuahua, Playa del Carmen, Oaxaca, Guadalajara, etc. Bien, lo que vamos a compartir esta noche es acerca de los programas biológicos. ¿Qué son los programas biológicos? Básicamente los programas biológicos son lo que conocemos habitualmente, popularmente, por el nombre de enfermedades. ¿De acuerdo? Hoy lo que vamos a pretender es darle una mirada bien distinta a esto para poder entender desde otro lugar cómo aparece el síntoma. Seguramente muchos de ustedes saben lo que es la biodesprogramación. La idea no es explicarles lo que ya saben, sino acercarles una manera un poco distinta de entender cómo se dan los programas biológicos en el cuerpo. ¿Qué es un programa biológico y de qué manera se activa un programa biológico y aparece un síntoma? ¿Qué relación tiene la aparición del síntoma con la situación que está viviendo una persona en la vida? Ese es el punto que trataremos hoy. ¿De qué manera se relaciona el síntoma? Cuando hablamos de síntoma puede ser tanto un cáncer, un resfriado, una dermatitis, una psoriasis, una artritis, no importa. La cuestión es cómo se relaciona un síntoma con la situación que uno está viviendo en la vida y por qué el cuerpo reacciona de una manera u de otra ante una situación de estrés. Eso es lo que vamos a compartir. Voy a empezar con esta frase de Carl Gustav Jung, que dice que uno no se cura de la enfermedad, sino que la enfermedad lo cura a uno. ¿Qué significa eso, que uno no se cura de la enfermedad? Quiere decir que la enfermedad es una posibilidad, viene a ser un reto. Un reto. En la vida hay situaciones que no estamos preparados para afrontar y la aparición de la enfermedad es el aviso que nos está diciendo, oye, cuidado, porque esto hay que hacerlo de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la enfermedad nos viene a ser un aviso, una invitación a que introspectemos, veamos qué está pasando dentro de nosotros y podamos generar un cambio. Bien, la vida empieza como un ciclo que se va repitiendo y que tiene unas etapas. ¿Sí? En la vida de una persona, ya sea un hombre o una mujer, va viviendo unos ciclos. Estos ciclos van cambiando y lo que damos prioridad en cada ciclo también irá cambiando. No es lo mismo en la vida de una bebé, que lo más importante es su mamá, después una niña, que lo más importante son sus amiguitas, luego vienen los novios, luego vienen los estudios, terminas la carrera, quiere casarse, a lo mejor luego quiere tener hijos, y así cada etapa de la vida tiene sus ciclos. Detrás de todos estos ciclos hay como una pulsión natural. La pulsión de crecer, desarrollarte, tener hijos y dejar un legado. Eso es universal, pero no todas las personas viven esa pulsión, ese movimiento natural. Hay muchas personas que, como una chica que vino ayer a consulta, que ya tiene 50 años y nunca se casó y nunca tuvo hijos. Y cuando después vemos la razón, siempre encontramos por qué la persona no desarrolló una familia, ¿no? Y muchas veces encuentras historias como la historia de la abuela. ¿Cuál es la historia de la abuela? La historia de la abuela era una mujer que tuvo demasiados hijos. Aquí en la imagen vemos una mujer con 11 hijos, pero podría ser una mujer como la de ayer, que tuvo 16 hijos. Claro, si la abuela se pasó toda la vida cambiando pañales, limpiando y haciendo comida, ¿en qué momento tuvo tiempo la abuelita para salir a pasear, para ponerse bonita, para conocer el mundo, conocer otras personas?
Entonces vivió la maternidad como si fuera un infierno. Cuando eso sucede, 2 generaciones más abajo, y digo 2 generaciones más abajo, ya iremos viendo, porque los programas se transmiten brincando una generación, la parte afectiva emocional, toda la carga de dolor que vivió una persona, será heredada por alguno de los nietos. ¿De acuerdo? Entonces una mujer que, como la abuelita esta, que ha vivido una vida donde se la ha pasado todo el tiempo trabajando, trabajando, y luego llegaba el marido a lo mejor borracho y le hacía otro hijo sin que ella quisiera. Es una vida de sufrimiento. Entonces, cuando esto sucede, encuentras nietas que vienen a consulta con esas situaciones. La muchacha tiene 35 años, ha vivido toda una juventud, a lo mejor ha podido viajar, ha podido estudiar, ha conocido mucha gente, ha podido explorar la cultura, etcétera, etcétera. Ha hecho carreras, ha tenido estudios, y de repente se encuentra entre 35 y 40 años y se pregunta por qué no ha formalizado una relación, por qué no se ha casado, por qué no ha tenido hijos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede con los programas es como si fueran pesos que jalan hacia un lugar. ¿De acuerdo? Aquí vemos 2 pesas. Imaginemos que la pulsión natural, el movimiento biológico, la fuerza que empuja a una persona a casarse y a tener hijos, sería el peso chiquito, el que tiene el número 2, sería de 2 kilos, mientras que el dolor de la abuela por haber vivido la maternidad como un infierno sería el peso de número 4, de 4 kilos. Entonces, ¿cuál sería el que jalaría más de los dos? Pues el de 4 jalaría con una fuerza 2, porque tendría un freno de 2, pero aún seguiría jalando hacia la derecha. Entonces, en la vida de las personas, el resultado, la fuerza resultante es la que domina. Si está la fuerza biológica, pero hay una situación traumática en el inconsciente, esa fuerza es la que gobernará la vida de la persona. Y es la que impedirá a esa muchacha casarse y tener hijos. Aquí en este caso, la fuerza 4 de la derecha sería la que jalaría a no tener hijos, a no casarse. Recuerdo esta muchacha de ayer que me contaba que una abuela tuvo 16 hijos y la otra solo tuvo 2 hijos, tuvo un niño y una niña, pero un día se fueron al circo, la niña estaba fascinada por el elefante, se acercó demasiado, el elefante se asustó, la agarró y la golpeó y terminó matando a la niña. Imagínate, es una situación tan dolorosa para una madre, ese dolor, claro, muchas veces cuando sucede una cosa así, las personas no estamos listas para integrar un dolor tan grande. ¿Están de acuerdo? Entonces, básicamente lo que hacemos es nos ponemos a trabajar como si nada hubiera pasado y seguimos como queriendo cerrar esa página del libro y seguir adelante. Pero ese dolor no se va a perder. El dolor que vive una madre cuando pierde una niña de 5 o 6 años queda atrapado en el inconsciente familiar. Y alguien más adelante, y para eso hay unas leyes, el inconsciente tiene unas leyes, selecciona a los que van a ir llegando para que vayan representando los distintos roles para que una familia vaya liberando todas sus historias, vaya repitiendo y reparando todas las historias que quedaron ahí grabadas. Otro ejemplo, la historia del abuelo. El abuelo que le fue bien el negocio, ganó dinero, pero la gente del pueblo tenía envidia y empezaron persiguiéndolo para matarlo. Entonces, el hombre terminó medio mal de la cabeza, porque veía que todo el mundo lo estaba persiguiendo. Entonces nace un nieto, y el nieto, ya es grande, vive con el miedo a que si yo hago dinero, me van a matar. Y esa es la historia de un muchacho que vino hace unos meses a consulta. Vino precisamente porque no conseguía hacer dinero y nos pusimos a hablar y me contaba que la vez que ganó más dinero en su vida fue dando clases de inglés
en el momento en que le dieron el primer sueldo, se asustó tanto de tener ese dinero en la mano que dejó el trabajo. O sea que estaba percibiendo la vida desde la mirada del abuelo. El abuelo que le había ido bien y había generado un patrimonio y que había sufrido porque lo querían asesinar. Bien. Vamos a ver entonces qué es esto de los programas biológicos. Y lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Es como si detrás de todas las personas hubiera una compu con un programa, cada programa distinto para cada persona, condicionando lo que esa persona va a hacer. Ese programa no es un programa que se construya durante la vida, aunque puede modificarse. Es un programa con el que uno ya nace. O sea que nacemos con esos programas. Esos programas los heredamos de la gestación, los heredamos de las memorias familiares, los heredamos de otras vidas también. Y a lo largo de la infancia esos programas se irán activando. ¿Sí? Alguien dijo una vez que uno no puede tener una enfermedad para la que no tiene un programa. Vamos a ver si esto es así o si era una exageración. Y lo primero que quiero es mirar la naturaleza. Cuando miramos la naturaleza vemos maravillas. Mires donde mires, hay milagros en la naturaleza. Por ejemplo, las mariposas monarca que viajan de Michoacán a Canadá todos los años, nacen en la rama de un árbol y cuando las tataranietas regresarán a Michoacán, se posarán a poner los huevos justo en la misma rama de la que salió la abuela. Este fenómeno se ha visto en muchas migraciones, por ejemplo, los españoles, cuando tuvieron que salir de España y venir a México, muchos vinieron a México, pues esta gente tuvieron hijos y nietos y bisnietos, y los bisnietos muchas veces han regresado al lugar de donde partió la abuela. Eso se ha visto también en España cuando la época de la Isabel la Católica, que sacaron a todos los árabes y a todos los judíos, y la gente solo se podía quedar si profesaba la religión católica, pues la gente se fue y se llevó la llave de su casa, y han pasado 3 y 4 generaciones, o 5 o más, porque pasaron 500 años, por lo tanto, probablemente que hayan pasado 10 generaciones, y las personas guardan aún la llave de la casa donde vivieron. ¿Ok? Entonces, hay un programa que regula el hecho de que alguien salga de un lugar y regrese a la misma rama de donde partió la mariposa. Esos son programas también. Lo puedes llamar instinto, lo puedes llamar sabiduría natural, no importa. Hoy lo vamos a llamar programas para que luego puedas entender cómo funcionan las enfermedades. Otro caso lo encontramos en miles de ejemplos, ¿no? Uno, por ejemplo, es el castor. El castor construye esos diques en las lagunas, en los ríos, para poderse bañar. ¿De acuerdo? La manera como construye esos patrones de edificios, de presas, responde también a unos programas. Los venados. En el país de Suiza había unos valles donde había cazadores que cazaban libremente y de repente el gobierno suizo puso una ley y dividió la región. En una parte se podía cazar y en la otra se convertía en parque natural. Sin que aún hubieran aplicado esa ley, o sea, sin que en ese lugar hubieran dicho que ya no se podía cazar, descubrieron la gente que estaba, los guardias forestales que estaban estudiando a estos animales, descubrieron que había una sabiduría en estos animales que había hecho que se retiraran de la zona de coto y se resguardaran en la zona de parque natural. Ahí es donde te sorprende, ¿no? Te sorprende que los animales tengan maneras tan curiosas de actuar. Entonces, básicamente, podemos decir que hay dos maneras en la naturaleza de actuar. Y cuando hablamos de la naturaleza, hablamos también del ser humano, porque el ser humano
cuando expresa un conflicto, lo expresa desde todo el registro animal, de todo lo que a lo largo de toda la evolución los animales fueron registrando. Entonces hay dos tipos de programa. Hay un programa que lo llamaremos ordinario, o programas que responden a funciones ordinarias, ¿sí? Y otros que responden a situaciones extraordinarias. ¿Qué serían las funciones ordinarias? Las funciones ordinarias serían comer, beber, aparearse, dormir, cuidar el grupo, buscar lugares con mejor alimento, etcétera, etcétera. Y generar una estructura jerárquica dentro del grupo, de la tribu, de la manada, no importa. Siempre, si son animales superiores, mamíferos, siempre habrá una manera de estructurar el grupo. Siempre habrá un alfa y el alfa aglutinará el grupo y lo cuidará, pero él será el único que se reproducirá. Así es para todos los mamíferos. Pero luego hay unas funciones que se salen del ordinario. Y esas funciones se dan cuando suceden situaciones exteriores que están fuera de lo normal. Por ejemplo, cuando hay una sequía, o cuando no hay alimento, o cuando hay un depredador, o cuando hay una enfermedad, etcétera, etcétera. Estas funciones las llamaremos funciones extraordinarias. Imagínate el caso de unos peces que se quedan sin agua y tienen que aprender a retener el agua dentro del cuerpo. Eso es una selección. Los animales viven un proceso en el que se adaptarán a vivir fuera del agua. Y ese sería el primer paso de la evolución, donde un animal que vivía dentro del agua ahora está saliendo fuera y está, aunque sigue siendo un pez, ¿sí? Ahora se ha adaptado a vivir fuera del agua. Han salido como unas patitas y se ha acostumbrado a vivir fuera del agua, fuera de su medio natural. Para eso tiene que retener el agua dentro del cuerpo, tiene que modificar sus riñones y su manera de respirar. Curioso, ¿verdad? Bien, entonces, en el ser humano, la manera más sencilla de explicar los programas biológicos que se dan en situaciones extraordinarias es cuando vamos a la playa. ¿Qué sucede cuando vamos a la playa? Simplemente estamos contentos de estar delante del mar, ¿sí? Ustedes vienen a Cancún, yo vivo en Cancún, vienen a Cancún, van a la playa, se quedan dormiditos y el sol les va calentando la piel. El cuerpo tiene una manera de resolver el hecho de que tú te hayas dormido en la playa y no te has dado cuenta de que estás recibiendo demasiada luz solar. Eso puede ser peligroso, te puede quemar la piel. El cuerpo tiene una manera de protegerse de eso y es produciendo melanina. ¿Qué significa produciendo melanina? Produciendo un pigmento que te va a proteger hasta un punto de la radiación solar. Entonces, ese sería el primer ejemplo, el más cercano de lo que es la enfermedad. La enfermedad es una respuesta del cuerpo para adaptarse a una situación de estrés. Una respuesta que tiene el cuerpo para adaptarse a una situación de estrés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el cuerpo humano tiene una biblioteca, vamos a llamarlo así, de respuestas a todo tipo de situaciones que pueden suceder en tu vida. Situaciones todas que serán dolorosas y que generarán un estrés en tu alma. Y por lo tanto, el cuerpo tiene que encontrar una manera de tratar de generar, de garantizar tu supervivencia. Así que la primera aspecto de síntoma es el bronceado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo es de situación extraordinaria, es el corazón. ¿Sí? El corazón está en medio del cuerpo, el corazón, todos sabemos cuál es su función, bombear la sangre a las extremidades para que el oxígeno llegue a todas partes y el cuerpo y las células sigan viviendo, ¿verdad?
Bueno, en la naturaleza hay un animal, el venado, ¿sí? El venado es de todos los animales el más macho, el más machista. ¿Por qué es el más macho? Bueno, el venado se disputa a las hembras, todas las hembras, se las queda un solo macho, y solo aparece para disputar a ver quién va a ganar este año. Una vez ha quedado el macho alfa, se agarra a todas las hembras, las deja preñadas y desaparece hasta el año que viene. O sea que es más macho que el león, porque en realidad el león hace lo que dice la leona. La reina de la selva es la leona, no es el león. Eso todos lo sabemos. ¿Ok? Bien, en cambio el ciervo no, el ciervo es el macho el que decide todo. Bien, cada año los ciervos se reúnen para hacer esas peleas de liderazgo, ¿de acuerdo? Esas peleas son muy fuertes. Y el macho del año anterior, el que quedó como macho alfa, va a tener que competir con los jóvenes. Puede ser que ese año haya pocos jóvenes fuertes o puede ser que ese año haya muchos jóvenes muy fuertes. Entonces esas peleas a veces terminan así. O sea, los dos que estaban peleando terminan desangrados en algún lugar del bosque. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque casi tienen la misma fuerza. El venado, para poderse adaptar a esa situación de luchas, tiene que hacer una adaptación en su cuerpo. Y lo hace en las arterias coronarias. Curioso que se llaman coronarias, corona, ¿no? Rey, el que lidera el grupo. Y lo que sucede en las coronarias es que mientras está luchando, la arteria se ulcera. O sea que por dentro se come el propio caudal para que pueda circular más sangre por dentro. Cuando eso se resuelve, cuando el venado ha sido proclamado vencedor, entonces empieza un proceso de tapizado interior de las arterias. ¿Por qué? Porque ya no hace falta seguir haciendo fluir tanta sangre por la arteria. Hay que recuperar el estado natural de la corona, de la arteria. Entonces, en esa tapización se produce como un edema. Es como si vinieran los albañiles y volvieran a poner eso como estaba antes. Es la imagen que vemos aquí a la derecha. En ese momento es el momento más peligroso porque las mismas plaquetas pueden producir un trombo. Si producen un trombo van a tapar la arteria y eso impedirá que llegue la sangre a una parte del cuerpo. Eso es lo que normalmente en los seres humanos llamamos un infarto. ¿Qué es el infarto? El infarto es una persona como este buen hombre que tiene un negocio, imagínate que es un comercial, tiene una pequeña fábrica, vende un producto en Cuernavaca y le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Él es el único y todos le compran a él. Y de repente llega alguien de una multinacional a Cuernavaca y le está haciendo la competencia. Y le están pisando el terreno. Entonces, cuando un ser humano se encuentra en una situación así, se despiertan los programas animales biológicos, como en el caso del venado. O sea que el hombre entrará en un estrés, quizás en la noche no duerma, porque estará viendo que no podrá llegar a final de mes. Y entonces el cuerpo se adapta a la misma situación que en el venado. ¿Qué pasaba en el venado? Que se ulceraba la arteria para que pudiera transitar más flujo sanguíneo. Entonces, en este caso, si el hombre consigue diversificar el producto o abrir mercado nuevo y resuelve el momento de crisis, entonces entrará en lo que llamamos la fase de reparación. El cuerpo ya no necesitará que la coronaria esté ulcerada y entonces empezará a retapizar el interior de la arteria y ese es el momento más peligroso porque mientras lo está tapizando, el hombre puede tener un infarto. Entonces estamos viendo que lo mismo que pasa en el reino animal está pasando con el ser humano. Vamos a poner otros ejemplos para que se entienda. En el caso del estómago. El estómago recibe el bocado, recibe un alimento, ¿sí?
y lo va a tener que digerir. Es la primera parte de la digestión. Gracias a los ácidos que libera el estómago, ¿sí? Se va a empezar a digerir las proteínas, las grasas, etcétera, etcétera. Se va a empezar un proceso de digestión. Ahora bien, imaginemos un caso en el mundo animal. Imaginemos una manada de lobos. Los lobos ese año tuvieron un invierno muy duro y durante muchos meses casi no pudieron comer nada. Ahora está llegando la primavera. Las nieves se están retirando y los lobos andan con mucha hambre, andan enseñando las costillas. Y de repente se les cruza una liebre y entre 3 o 4 la despedazan, se empiezan a pelear entre ellos para que mi compañero no me quite mi pierna de liebre, ese lobo se la traga entera. Entonces de repente se encuentra que se ha tragado un hueso y un hueso no lo puedes digerir, lo tienes que masticar primero. Entonces el lobo tiene la pata de liebre en el estómago y ¿qué hace el cuerpo para adaptarse a esa situación? Empieza a producir ácido. El programa, la biblioteca del lobo le dice, produce más ácido, a lo mejor lo consigues disolver el hueso y terminas digiriendo. Pero producir mucho ácido tiene una desventaja. ¿Cuál sería? Que puedes generar una úlcera, ¿verdad? Muy bien. Entonces puede ser que el lobo sobreviva a la situación o que genere una úlcera y termine pues con una hemorragia interna. Esa misma situación le puede pasar a un ser humano. Vamos a ver el caso de esta muchacha. Esta muchacha, su padre es un notario, ¿sí? Le ha ido muy bien, su notaría se ha hecho muy famosa, su hija ya creció y está preocupado porque no tiene ningún descendencia varón y la muchacha le gusta más el tema artístico y no quiere seguir el camino del padre. Pasan los años y un día la muchacha conoce a un hombre que está estudiando Derecho y que está sacando muy buenas notas, se hacen amigos y de repente terminan siendo novios. Bueno, el padre se entera de que su hija está de novia con un futuro abogado y lo quiere conocer. Cuando lo conoce se hacen muy amigos. El suegro lo quiere meter en el negocio de la notaría, ya lo está metiendo y finalmente se casan. Y cuando se casan, las dos familias ya son muy amigas, ellos nunca han tenido relaciones íntimas porque la muchacha es muy seria, es del norte, y finalmente la noche de bodas, la mujer tiene un desengaño porque el muchacho no funciona en la cama. Entonces la muchacha que la vemos, pobrecita, desesperada, porque se acaba de casar con un hombre que no la va a satisfacer como mujer, pero al mismo tiempo que tampoco lo puede sacar del matrimonio, tampoco se puede divorciar porque ¿qué va a decir mi familia? Mi padre que ya está tan contento que tiene al muchacho en el negocio. Entonces la muchacha se encuentra con la misma situación que el lobo. El lobo había tragado una pata de liebre y la tenía ahí dentro en el estómago y la tenía que digerir. La muchacha ha incorporado el novio que ya se ha convertido en su marido, pero no lo puede ni sacar ni lo puede integrar, no lo puede digerir. Entonces el lobo y la muchacha están en la misma situación. El estómago de la muchacha empezará a fabricar ácido. ¿Por qué fabrica ácido el estómago de la muchacha? Si no hay nada ahí dentro, no hay nada físicamente, cierto, pero el inconsciente que rige el cuerpo humano y el cuerpo animal también, vive la realidad y lo simbólico de la misma manera. O sea que de alguna manera simbólicamente la muchacha tiene al marido en el estómago, lo acaba de incorporar a su vida. ¿Sí? En la vida de una persona hay muchos tipos de bocados. No solo es el alimento, puede haber bocados en la forma de conocimiento, de relaciones, de amistades, de propiedades, de ligues, de
de viajes, de muchas cosas. Bien, entonces, ¿qué va a hacer la muchacha? La muchacha tendrá que decidir o sacar al hombre de su vida o quedarse con ese hombre y aceptarlo. Pero si viven en esa dualidad de que ni lo acepto ni lo puedo sacar, su cuerpo estará en estrés y su cuerpo estará fabricando ácido. Eso la puede llevar a tener una úlcera de estómago. Bien, se va entendiendo, ¿no? Otro ejemplo. Vemos aquí estos astronautas que están haciendo un ejercicio de ingravidez, están contentos, ¿verdad? Está padre. ¿A quién no le gustaría estar flotando en el aire? Bien, pues hay una astronauta americana, una mujer llamada Marcia Evans. Esta mujer hizo 4 misiones espaciales, 5, ya no me acuerdo, de la NASA, y se hizo muy famosa por una curiosidad, y es esto que verán ahora. Ella mandó desde el espacio exterior estas fotos que se hicieron muy famosas, igual ustedes la han visto, ¿no? Y es que cuando estás ahí afuera, el pelo no va hacia abajo, el pelo va a todas direcciones, ¿sí? Ya ven que esta es ella, aquí en la Tierra, y cuando estás en un ambiente sin gravedad, el pelo va en todas partes. Ya no te digo a la hora de ir al baño, claro, porque todo flota, ¿verdad? Pues tienen que utilizar unos trucos que, bueno, no vamos a entrar ahí, pero también es complicado. La cuestión es que el cuerpo humano, puesto en una situación de ingravidez, va a estar igualmente en un estado de estrés. ¿Por qué? Porque está en una situación distinta de lo que está programado el cuerpo humano. El cuerpo humano está diseñado para vivir con gravedad. Y por eso está, ¿qué parte del cuerpo sirve para sostener la gravedad? Los huesos. Muy bien. Los huesos me permiten pararme, me permiten levantarme del piso y poder moverme libremente. Entonces, cuando una persona no está bajo los efectos de la gravedad, ¿qué sucede? Lo que sucede es que esa persona tiene huesos, pero ya no los está utilizando. ¿Están de acuerdo? Entonces, el cuerpo no es tonto. El cuerpo enseguida hombre, si esta mujer no está utilizando los huesos, ¿para qué voy a estar manteniendo los huesos? ¿Estás de acuerdo o no? Si tú ya no comes pan, ¿para qué vas a ir a la esquina a comprar pan? Si ya lo has sacado de tu dieta. ¿Sí? Pues aquí pasa lo mismo. Esta mujer, el cuerpo de esta mujer y de cualquier astronauta, por el hecho de estar fuera de la gravedad, el cuerpo empieza un proceso de descalcificación. ¿De acuerdo? Entonces estamos entrando en una situación extraordinaria donde los huesos se empiezan a descalcificar. La NASA lo sabe perfectamente, sabe que la ausencia de peso, la ausencia de gravedad, es muy divertida, pero la permanencia prolongada en un ambiente sin gravedad puede generar efectos secundarios negativos, como es el debilitamiento de los huesos del cuerpo humano. Por eso los astronautas, cuando regresan del espacio exterior, necesitan entrar en programas de remineralización de su cuerpo. Y es aconsejable que no estén periodos muy largos bajo esta situación. Okay. Aquí vemos una mujer que tiene artritis reumatoide. Artritis reumatoide es algo muy parecido a lo que padecen los astronautas cuando llevan mucho tiempo fuera del planeta. Entonces, ¿cuál es la semejanza entre estas dos situaciones? Pues es muy fácil. Es entender qué son los huesos y qué representan los huesos para nosotros. El hueso es lo que te hace parar, es lo que te hace sentir erguido, es lo que una persona que se dé valor a sí mismo es una persona bien parada, una persona que se desvaloriza mucho, que siente que no puede, es una persona agachada, es una persona curvada. ¿Están de acuerdo? Entonces, los huesos nos están reflejando el grado de valor que tú te estás dando a ti mismo. Y una persona que se desvaloriza demasiado, que se exige demasiado, le está mandando la orden
a su inconsciente de que ya no necesito los huesos, porque los huesos son para dar valor. Si no me estoy dando valor, el cuerpo va a responder quitando valor, quitándolo el calcio de los huesos. ¿Se entiende, verdad? Es algo parecido a lo que pasa con la obesidad. ¿Qué pasa con la obesidad? Pues en el caso de la obesidad, la persona ha vivido una situación de sentirse desprotegida, de sentirse abandonada, de sentir que alguien la ataca, y para defenderse ha fabricado grasa. La grasa sería como un escudo que la protege de la agresión exterior. Entonces, una persona que ya ha llegado a un sobrepeso y que cada vez que ve una foto de ella misma o se ve en el espejo, se desvaloriza, se dice, ¡ay, qué fea estoy! Qué poco me gusta mi cuerpo! Es una forma de autoatacarse y entra en un círculo vicioso donde los pensamientos están agrediendo el cuerpo y el cuerpo reacciona a eso fabricando más grasa. ¿De acuerdo? Esta es una de las causas de la obesidad, no es la otra. Bien, entonces hasta aquí. Este paralelismo que vemos entre síntoma y cuerpo, entre síntoma y situación de vida, ¿quién lo investigó? ¿Cómo sabemos todo lo que sabemos en biodesprogramación? ¿Y quién fue la persona que desarrolló todo eso? Bueno, pues les presento a nuestro querido doctor Hammer. ¿Quién fue el doctor Hammer? Bueno, el doctor Hammer fue un médico alemán, ¿sí?, que vivió una situación muy dramática en un determinado momento de su vida. Hammer era un hombre, él estudió física, estudió teología y medicina. Se dedicaba, junto a su mujer, se dedicaba a la medicina general. Esta pareja tuvieron 4 hijos preciosos, primero una niña, luego un muchacho, luego 2 más. Ellos eran muy buenos, el doctor Hammer era una eminencia, y en los años que sus hijos fueron creciendo, él desarrolló y patentó cierto material quirúrgico, y con las patentes que había hecho, hubiera podido vivir el resto de su vida sin trabajo. Y ahí es cuando te das cuenta del valor de un ser humano, que teniendo dinero se fue a trabajar para la gente más pobre en Italia, en Roma. De ahí era su abuela. Entonces, ya estaba en Roma, y el 18 de agosto de 1978, era un verano, era una noche, el segundo hijo del doctor Hammer, se fue con unos amigos en barco por la costa mediterránea, y viajando en el barco, dejaron el barco en el puerto de una pequeña isla, la isla de Cavallo, cerca de Sicilia, y en este pequeño puerto, mientras estaban aparcados, se dio un incidente. El incidente es que había un hombre de la realeza italiana, Víctor Manuel de Saboya, era un traficante de armas, de prostitución y de drogas. Esa noche él iba borracho, se enojó con su médico pensando que le habían quitado una barquita que llevaban en su yate, disparó para asustar a ese médico, y con la mala suerte que la bala terminó en el cuerpo del hijo del doctor Hammer, que estaba durmiendo en la proa. Estaba en el barco. Bueno, es una ilustración que hizo la policía de cómo quedaron los barcos en ese momento. Este es el hijo de Hammer. Vivió un coma de 111 días, y después de este coma largo, el 7 de diciembre de 1978, es justo hoy, por casualidad, no lo sabemos, pero el 7 de diciembre de hace 44 años, el hijo del doctor Hammer murió en brazos de su padre. Los padres, que eran buenos médicos, hicieron todo lo posible por salvar la vida de su hijo. Sin embargo, el hijo murió. Bien. 2 meses después de la muerte del hijo, aquí tenemos el momento del entierro, la foto del niño, los padres devastados por tanto dolor. Imagínense perder un hijo joven de 18 años. Fue una situación muy dramática.
Pero lo que vino fue después, despertó lo que después serían las bases de la biodesprogramación o de la nueva medicina germánica o de muchos otros nombres que tiene esta disciplina. Lo que pasó es que 2 meses después de la muerte del niño, del joven, la madre y el padre ambos desarrollaron un cáncer. El padre desarrolló un cáncer en un testículo y la madre en un ovario. De alguna manera estaban viviendo el mismo conflicto, un conflicto de pérdida importantísima, porque para la especie, ¿qué más importante que se muera la descendencia? La especie no va a poder seguir. Entonces pasaron muchas cosas, no vamos a entrar en lo que pasó. Lo único que nos importa es que el doctor Hammer le llamó mucho la atención, bueno, ambos se salieron del cáncer, o sea, pudieron sobrevivir de esa enfermedad, aunque la mujer unos años después murió, pero el doctor Hammer entendió que tenía que haber una relación, y eso es muy importante, el pensamiento que tuvo este hombre, este médico tan genial, tenía que haber una relación entre tener un cáncer, tener una enfermedad grave y haber pasado por un episodio de mucho dolor. Un episodio que no te esperabas, que no pudiste integrar y que de alguna manera viviste en un estrés mantenido durante mucho tiempo donde la mente está dando vueltas a lo mismo, tratar de encontrar una solución. Cuando se te muere un hijo, no hay solución a eso, pero la mente no te deja en paz. Está diciendo, si hubiéramos hecho eso, y si hubiéramos hecho lo otro, y si no hubiera dejado ir a mi hijo. Y así es la mente humana, ¿no? Todos sabemos que cuando hay un problema, la mente no te deja, te tiene martirizado. Entonces, doctor Hammer, ¿qué hizo? Regresó a Alemania y ahí se puso a investigar. Y lo que hizo fue increíble. Fíjense, el doctor Hammer, cuando regresó, como era un muy buen médico, le dieron la dirección de 3 departamentos de la Universidad Médica de Tübingen. El departamento de cáncer, de oncología, el de medicina general y el de radiología. Y en radiología ya estaban estos aparatos, que son los escáneres, ¿no? Habrás ido a que te metan ahí dentro para hacer estas imágenes del cerebro. El doctor Hammer, y si no has ido mejor, porque no es muy agradable, el doctor Hammer empezó a hablar con las personas y a mirar las radiografías que salían de estas máquinas. Y lo que vio el doctor Hammer es que las personas que, por ejemplo, habían pasado por un cáncer de hígado, pues todos habían vivido una situación parecida. Los que habían pasado por un cáncer de riñón también habían pasado por una situación de vida semejante. Los que habían pasado por un cáncer de piel, otra situación también. Entonces fue agrupando a todas las personas según el conflicto que había vivido y el cáncer que estaba desarrollando. Eso por un lado. Y por otro lado vio en las primeras imágenes que había en esa época, que aún no estaban muy definidas la imagen, y quizás por eso se permitía ver, había como unas dianas. ¿Lo ven que hay como unos círculos concéntricos en algunos lugares del cerebro? Pues, ¿qué estaba queriendo decir esta imagen? Esa imagen estaba revelando, hoy en día las imágenes ya no son así, porque han ajustado esto. Pero las primeras imágenes permitían ver una diana que señalaba un punto. El centro de la diana señala un punto en el cerebro y este lugar en el cerebro representa un lugar del cuerpo. O sea que cerebro y cuerpo están conectados y cuando una persona vive un conflicto, se desencadena al mismo tiempo en el cerebro y en el cuerpo un patrón de desajuste. Algo se desajusta y que puede ser leído. Y cuando hacían estas imágenes, podían agarrarlas y ver que todos los que tenían un cáncer en el hígado, por ejemplo, tenían la diana en el mismo lugar. Entonces el doctor Hammer hizo un mapa del cuerpo en el cerebro y podía ver y podía saber, sin hablar con el paciente, qué tipo de situación estaba viviendo el paciente. ¿De acuerdo? Entonces ahí empezó su primera parte de la investigación. La investigación
prosiguió. En la embriología, los que no saben de ciencia no se preocupen. Esta es una parte que voy a explicar un poquito rapidito, pero simplemente quiero decir que el ser humano, aquí hay esto de aquí, los fetos rosaditos, son de ser humano, van de las 3 a las 9 semanas, lo que es. Las 3 a las 8 semanas. Cuando un embrión vive todo este proceso de gestación dentro del vientre de su mamá, en realidad está repitiendo toda la historia evolutiva animal. Por eso hay partes de la gestación donde el bebé, que está formándose, tiene una colita como si fuera un pez, un reptil o un mamífero. Y después esta colita se integra en la columna vertebral. De modo que podemos decir que el ser humano hoy en día repite de manera simbólica toda la historia evolutiva de los animales. Dr. Hammer quería saber por qué hay ciertos órganos que cuando hay un cáncer responden proliferando células y hay cánceres donde las células, en lugar de proliferar, parece que se mueren, parece que se ulceran, parece que se vuelven negras y se necrosan, pierden la función. Entonces, por eso fue a la embriología, para ver los órganos de dónde venían. Descubrió algo maravilloso. Descubrió, esta es una célula fecundada, se va dividiendo, forma como una pelota hueca. Esta pelota hueca se mete hacia adentro, se invagina, y el punto donde está la entrada será la boca o el ano en el animal ya desarrollado. Pero de entrada podemos ver que se forman 3 capas en las primeras partes de la concepción, digo de la gestación. Estas 3 capas, el nombre no es tan importante, se llaman endodermo, mesodermo y ectodermo, y formarán 3 grupos de órganos. El de en medio, el mesodermo, formará 2 subgrupos. A ver, voy a quitar el ruido que se escucha. Y vamos a seguir compartiendo esto. Bien, entonces, ¿por qué es importante eso? Porque el doctor Hammer vio que desde que el cuerpo humano se está formando, o el cuerpo del animal también, se forman estos 4 grupos de órganos. ¿Sí? Estos 4 grupos de órganos responden, o sea, cada una de estas capas agrupará todos un cierto grupo de órganos. La primera capa serán todos los órganos que tienen que ver con la función de supervivencia, que es respirar, reproducirse y digerir. El segundo, con todos los órganos que tienen que ver con la protección, con la dermis, con las membranas que recubren los órganos, etc. El tercer grupo, que entraría dentro de esta segunda capa, serían los músculos, las articulaciones y los huesos. Tendría que ver con la desvalorización. Y en la cuarta parte, que ya es la parte más moderna, tendría que ver con funciones de relación y, por tanto, afecto y jerarquía. ¿Sí? Por lo tanto, en el embrión se formarán 4 capas y estas 4 capas tendrán que ver con 4 funciones: supervivencia, protección, desplazamiento o desvalorización y relaciones humanas. ¿Sí? Esto lo entenderemos mejor viendo estas imágenes. Hay una evolución, el animal sale del agua, como hemos visto en esa imagen, se protege. Cuando el animal sale del agua tiene que desarrollar la protección de su piel. Ahí encontramos animales como el cocodrilo, con esa piel tan gruesa, como la tortuga, con ese caparazón, y eso es la función de protección. Después, el animal desarrolla la capacidad de correr delante del depredador, de escapar del depredador, o el depredador también desarrolla la capacidad de alcanzar la presa, y ambos vivirán ese momento de no puedo escaparme o no puedo alcanzar. Eso quedará reflejado en músculos, huesos y articulaciones.
Y la última parte son los mamíferos y el ser humano, es la parte de afecto y territorio. ¿De acuerdo? Entonces, cada órgano vivirá un conflicto. Por ejemplo, los órganos que son de la primera parte de la evolución, que son los órganos que hemos dicho de respiración, reproducción y digestión, la supervivencia, si alguien tiene un problema en esos órganos, está viviendo un conflicto de supervivencia. Segundo grupo, la protección, que son la piel, las fascias, las membranas y los senos de las mujeres. Si la persona está viviendo un conflicto ahí, está viviendo un conflicto de desprotección. O sea que una mujer con un cáncer en el seno izquierdo, quizás está viviendo un conflicto de no puedo proteger a mis nietos, por ejemplo, o a mis hijos. Y así cada grupo nos está diciendo con el tipo de órgano que es el conflicto que está viviendo la persona. Si la persona tiene un conflicto de huesos, músculos y articulaciones, está viviendo un conflicto de desvalorización. Y si la persona está viviendo un conflicto en alguno de los órganos, por ejemplo, en la epidermis, que es la última capa de la piel, la más superficial, que es donde están las terminaciones nerviosas, es donde yo recibo el afecto cuando alguien me acaricia, ¿no? Cuando esa persona que yo estoy recibiendo su cariño se va, viaja a otro lado o fallece, yo puedo generar un conflicto como, por ejemplo, una dermatitis. La dermatitis, que es epidermis, me estaría reflejando un conflicto afectivo. ¿Entienden? Entonces, lo que consiguió Dr. Hammer, por eso es tan valioso, le estoy explicando eso hoy, si nos está yendo el tiempo, es poder entender la relación que hay entre un síntoma y la situación que ha vivido la persona en su vida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hoy estaba haciendo la terapia a una muchacha que viene aquí a limpiar en la casa, que tiene un problema aquí en el sistema linfático debajo del sobaco derecho, y yo le digo, claro, el sistema linfático se encarga de proteger, ¿de acuerdo? Ahí están las células blancas, sistema inmunológico. Si ella se le hinchó un nódulo linfático es porque ella vive un conflicto de no puedo ayudar o no puedo proteger a alguien, en este caso a su hermano mayor, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay una relación entre el cuerpo y el síntoma y la situación que está pasando de estrés la persona. El síntoma siempre aparece unos días después de que la persona o está entrando en fase de conflicto o ya está saliendo de fase de conflicto y está reparando, como veíamos en el caso del hombre que terminaba como un... Bien, aquí tenemos algunas imágenes. La primera etapa, el pez que está saliendo del agua, el reptil que se está protegiendo de los depredadores, que desarrolla la capacidad de salir más rápido para que nos lo agarren, no lo devoren, o el depredador que está tratando de alcanzar la presa. Finalmente, las sociedades animales superiores, junto con el hombre, que ya están viviendo la vida desde una organización estructurada, una jerarquía, y los hijos viviendo del afecto de las madres. Entonces, el Dr. Hammer vio que el cerebro humano estaba desarrollado en 4 etapas que corresponden a estas 4 funciones: supervivencia, protección, movimiento, desvalorización y afecto. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer con esos programas? Esos programas, cada persona ya nace con esos programas. Tú no sabes el bagaje que traes y qué situaciones de vida tendrás que activarán esos programas y que te llevarán a tener una enfermedad. Básicamente, la enfermedad tiene 2 momentos. Un momento donde la persona vive un conflicto y el programa se activa, pero muchas veces no se expresa, que llamamos el momento del conflicto programante, y después sucesivos momentos donde aparecen síntomas una y otra vez, como por ejemplo el caso de una dermatitis, que uno puede vivir situaciones de estrés que reactivan el picor que uno experimenta en la piel. Sería, para entendernos, sería
como si tú vinieras a la vida con esta lámpara de mesa, pero la lámpara no está conectada y vives un primer shock de vida, hace que la lámpara se conecte, pero el interruptor está parado. Y después vives un segundo momento y el síntoma aparece. La lámpara se prende. ¿De acuerdo? Entonces, en todo momento de estrés hay una parte que es la parte de tratar de escapar de esa situación y cuando lo conseguimos, estamos, como por ejemplo este ratón, primero está escapando de la persecución del gato y después cuando se mete a su madriguera, entonces necesitará un tiempo para recuperar el aliento. Si la carrera fue de 5 segundos, tardará otros 5 segundos, probablemente, a recuperar el aliento. Entonces, cada persona en la vida vive momentos de dolor, momentos de desengaño, de desamor, de frustración, de impotencia, y ese estrés dura un tiempo. La duración de este tiempo sería la fase azul, la fase de conflicto. Esta gráfica que vemos aquí es, en condiciones normales, una persona durante el día está activa y en la noche descansa, activa y descansa, y de repente, ¡pum!, aparece un shock y tú durante un tiempo estás preocupado, no puedes dormir, tus constantes están activadas, estás sudando, estás tú respirando más agitadamente, etcétera, etcétera, hasta que la persona resuelve el conflicto. En el momento que resuelve el conflicto entra en la fase esta de las dos curvas rojas, la persona está cansada, está con el cuerpo cortado, quizás tenga fiebre, quizás tenga moco, no recupera el apetito, etcétera, etcétera. O sea que toda enfermedad, y eso es parte de la información del estudio que hizo el doctor Hammer, toda enfermedad tiene dos momentos. Un momento de estrés, donde el cuerpo se desgasta, y un momento de reparación. Primero la fase exudativa, donde hay un edema, y después ese agua que se ha acumulado se libera del cuerpo. La persona va más al baño, etc. Eso es lo que vemos. Ahora, muchas veces cuando tú tienes un problema, te vas al médico y con el diagnóstico del médico lo que está consiguiendo es generar un segundo conflicto, un segundo shock. Por ejemplo, esta mujer, imagínate que tiene un problema con los hijos o con los nietos, tiene un conflicto siente que no puede proteger a los nietos porque su hijo se ha separado de la muchacha, de su nuera, y la nuera se ha llevado a los niños, y entonces la abuela está sufriendo por esos niños que no pueden ver a su papá, y tratando de proteger hace un conflicto de seno izquierdo. La mujer se va a ver a su mejor amiga, que es médico, y le dice: amiga, lo siento mucho, pero tienes el peor cáncer que puede haber de seno. Entonces encontramos dos momentos de estrés. El primero, el que vive la abuela con sus nietos, y el segundo, el que vive la mujer, abuela, cuando va a ver a su amiga médico. ¿Lo entienden? Entonces, cuidado con los médicos cuando vas a recibir un diagnóstico, porque eso también hay que trabajarlo. Cuando una persona llega a consulta con nosotros, tenemos que trabajar primero el diagnóstico médico y después trabajar la situación de vida. No se puede hacer al revés. Si no, el conflicto diagnóstico actúa como un bloqueante que no permitirá sanar esa situación de dolor. Bien, entonces todo shock, todo trauma tiene un momento. El momento puede ser en la vida, durante la infancia, en el proyecto sentido, que es durante la gestación, en el transgeneracional, que significa durante la vida de los ancestros, o en vidas pasadas. Las heridas durante la infancia han sido estudiadas por una gran psicóloga canadiense. Son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición o la injusticia. Eso no es todo lo que podemos vivir en la infancia. Hay otras situaciones que pueden generar igualmente un trauma en el ser humano, pero esas son las más importantes. Bien. Ok. Luego responderé las preguntas. Déjenme terminar. ¿Sí? Entonces, las
5 heridas de la infancia son esas 5: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y cada una de estas heridas da un cuerpo característico. Sí, no vamos a entrar en esto, pero es algo a considerar y a tener en cuenta. También la gestación, lo que vive la madre mientras el bebé está gestándose, queda todo grabado en el alma del bebé. Entonces el bebé puede nacer y tener rasgos muy particulares de carácter, o también puede ser que el bebé grave esa enfermedad, grave ese trauma y luego lo exprese cuando nace como una enfermedad. El proyecto sentido, lo que llamamos el proyecto sentido, es un periodo que va desde un tiempo antes de la concepción a un tiempo después del parto. Por lo tanto, no son los 9 meses de la gestación, sino que es más amplio. ¿Sí? Esa también es una parte interesante de compartir, pero ya no nos da tiempo de entrar ahí. Y después están todas las heridas que vienen del clan, todas las heridas que vienen del árbol familiar. ¿Sí? Lo que pasó en el pasado, como el ejemplo de esta abuelita que vio a su hija como un elefante la agarraba y la pegaba hasta matarla, este dolor va a estar ahí. Y si la abuela no hizo bien el duelo, que es lo más seguro, que los seres humanos no tenemos herramientas emocionales para integrarlas, muy pocos las tienen, nada más los que han hecho un trabajo interno, herramientas para poder ir integrando todas estas situaciones de vida por las que todos pasamos y muchos hemos terminado en algún momento con alguna enfermedad, pues esta carga de dolor será transmitida, será heredada por los nietos, y los nietos revivirán esa misma situación. ¿De acuerdo? Así que el árbol familiar te da la vida, y hay que agradecerles, pero te mantiene atrapado en un rol. A cada uno nos dio un rol, y de ti depende liberarte de esas historias. ¿Y cómo te liberas? Pues tienes que hacer un curso, tienes que ir a terapia, tienes que entender a quién representas tú de tu clan, porque no todos representamos a todo el clan. Todos traemos la información del clan, pero no vivimos la información de todo el clan. Representamos y vivimos a través de enfermedades, a través de cierto tipo de relaciones, cierto tipo de profesiones, de hábitos, de muchas cosas que conforman nuestra personalidad. Todo esto viene de las historias que se vivieron antes en el grupo. Así que una manera de entrar a trabajar el árbol familiar es por los bloqueos que podemos ver en nuestra vida. Por ejemplo, dinero, problemas con el dinero, problemas de no encontrar pareja, problemas para concebir hijos, problemas de pensamientos repetitivos suicidas, problemas de enfermedades o de trastornos, ya sea emocionales, etcétera, o problemas de relación con la gente. Entonces, cuando uno tiene un problema, el problema nos permite, nos significa la puerta de entrada para ir a resolver en biodesprogramación qué es lo que pasó en el pasado. Bien, así que tomar conciencia de los programas y de las situaciones que repetimos es el primer paso. Hay situaciones excesivas, ¿no? Excesivas quiere decir por exceso. Por ejemplo, una persona que toma demasiado es un exceso, o una persona que nunca toma una gota de alcohol, eso también es un exceso. Todos los excesos están revelando que pasó algo antes. También los programas nos muestran que todo está interrelacionado y que nosotros, aunque nos pensemos que somos independientes y que somos libres de las historias de nuestra familia, pues nada más lejos de la realidad, porque repetimos lo que vivieron nuestros antepasados. Por lo tanto, la información no se pierde, se transmite de padres a hijos. Y vivimos con estos programas inconscientes que tarde o temprano se manifestarán en nuestras vidas. La manera como trabajar estos programas es primero tomar conciencia, ver qué es lo que está sucediendo en nuestra vida,
comprender la situación y hacer un cambio gracias a una terapia, gracias a un tratamiento que nos permite liberar y trascender ese programa. Es muy habitual que la gente, cuando habla de programas, básicamente lo que hace es poner las manos así y decir, por favor, córtame este programa para que mis hijos o mis nietos no lo sufran. Sí, pero los programas no se cortan, los programas se transforman. A mí no me gusta el término cortar, porque es como desidentificarte de lo que pasó antes, no querer saber nada y tratar de evitar que esto afecte a tus hijos. Pero es esto que de lo que te quieres liberar forma parte de tus memorias celulares, te acompaña donde quiera que vayas. Y por lo tanto, solo a través de la conciencia de hacerlo consciente y de soltarlo, lo puedes dejar atrás. ¿De acuerdo? Si tú no haces nada, esta historia se repetirá a través de las generaciones. La manera como vemos cómo estos programas se van transmitiendo de los abuelos a los nietos, de los padres a los hijos, es a través de las fechas de nacimiento, los nombres, las enfermedades que presentan las nuevas generaciones, las profesiones que adoptan, el parecido que tienen, o el afecto que hay entre distintos miembros de una familia. Bien, nosotros, los terapeutas, tenemos esta tabla, hoy no entraremos a hablar de ella, pero esta tabla que representa los meses del año, nos permite entender ese vínculo que hay entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, ¿sí? Yo escribí un libro, este libro que se llama Vínculo, y que explica de qué manera podemos entender por qué un hijo se siente querido por un padre o por la madre, o no se siente querido por los dos, o se siente querido por... ¿Qué pasó? No te casas. Quitar esta persona que está haciendo ruido, por favor. Pausa yo. Bien. Entonces, es importante entender que todo viene de la familia. Por lo tanto, cuando tratamos los programas biológicos, hay que conocer las historias familiares. Y si no podemos conocerlas, pues hay otras maneras para entender. Lo que quería enseñarles con esta gráfica es que cuando hay una manera específica con una nomenclatura concreta que nos permite ver cómo quedan organizados los miembros de un clan y cómo se conectan los unos con los otros por las fechas. ¿De acuerdo? Esto no me da tiempo hoy a explicarlo. Voy a dar otra plática en enero, a la que también están todos invitados. Ahora les mandaré por el WhatsApp el cartelito. Y todo esto viene a cuento de que estamos preparando un diplomado en la ciudad de Cuernavaca, un diplomado que durará 9 meses, en 9 fines de semana, que empezará el último fin de semana de enero y que terminará a mediados de septiembre. Las herramientas con las que trabajaremos son básicamente esto: el psicodrama de Levi Moreno, que es parecido a las constelaciones familiares, es anterior, y que permite un sinfín de posibilidades, desde viajar hacia el pasado en la vida de los bisabuelos, de los abuelos, y ver lo que les pasó y el dolor de la situación que tuvieron que vivir, liberar esa carga. Haremos regresiones a la infancia, a la gestación. Ahí es muy interesante también esta herramienta. Utilizaremos el recurso de las cartas para liberar ciertas cargas emocionales. Haremos viajes al inconsciente, actos simbólicos, tomas de conciencia y otras acciones que nos permiten liberar la carga de dolor que actúa como combustible para que el programa siga funcionando. Así que termino la plática de hoy. Termino con esta frase, con la frase que hemos empezado, que es que uno no se cura de la enfermedad, sino que la enfermedad te da la oportunidad de crecer, te da la oportunidad de curarte, te da la oportunidad de liberarte de esos programas
si utilizas los recursos correctos que te permiten ir más allá. Muy bien, pues ahora vamos a responder un poquito las preguntas. La primera pregunta es si pasa lo mismo con el vitíligo. Bueno, el vitíligo es una descamación de la piel, de la epidermis, por lo tanto también, como estábamos hablando antes, es un conflicto afectivo. La persona que desarrolla un vitíligo es una persona que tiene normalmente con el padre o con la persona que representa la autoridad. Hay un conflicto en la relación que hubo con el vitíligo. Ya que salió esta pregunta, pues les voy a poner un ejemplo de vitíligo, ¿de acuerdo? Y es el caso de un hombre que era soltero, era un profesor, era alguien ilustre, una personalidad, pero vivía solo. Se buscó una muchacha que le fuera a limpiar la casa y terminaron involucrados afectivamente. Entonces, de ahí, de esa relación, salió un niño. Pero claro, los niveles sociales del hombre y de la muchacha eran muy distintos y ese hombre, aunque siguió viviendo en esa casa con esa mujer y esa mujer tuvo un hijo, él nunca reconoció a ese niño. Entonces, el niño creció en esa casa, veía la figura de ese hombre, pero ese hombre nunca se comportó como si fuera su padre. El hombre murió y en el momento que muere el hombre, el niño desarrolla un vitíligo. En este caso, es un conflicto de por qué ese hombre nunca me dio el afecto que me tendría que haber dado. ¿Ok? Es un conflicto de relación, conflicto de separación por un tema afectivo. Entonces, ahí, cada síntoma nos habla de lo que pasó detrás, nos habla del caso general. Nosotros tenemos que ir a buscar el caso particular, el caso que vivió la persona. Tenemos que ajustar el síntoma, hablando con la persona. Bien, voy a mirar si hay más preguntas. No hay nada más. Bueno, ahora les dejaríamos tiempo, si quieren hablar, pueden quitar el mute. Una vez que reconoces el conflicto, ¿es suficiente para sanar? Pregunta Diana. Bien, una vez conoces el síntoma, yo lo que te recomendaría, por ejemplo, imagínate que tienes un cáncer, ¿no? Dios quiera que no, ni tú ni nadie. Pero a veces aparecen cosas en la vida. Entonces, imagínate que tienes dolor en algún lugar del cuerpo, vas al médico, te hacen unos análisis, te hacen una biopsia y te dicen, pues tienes un tumor en tal lugar. Lo que te recomendaría es que una vez tengas el síntoma, el diagnóstico médico, que vayas a ver un desprogramador y que le digas, mira, me han dicho que tengo esto. Y que antes de entrar, si vas a ir a quimio, radio, lo que sea, o cualquier tratamiento o una operación, por ejemplo, antes de entrar al bisturí, que pases por un terapeuta de biodesprogramación. ¿Por qué? Porque hay una situación ahí emocional que probablemente no está resuelta y que si entras a quirófano sin haber resuelto eso, es probable que la operación no vaya muy bien. En cambio, si pasas por un desprogramador y el biodesprogramador resuelve tu conflicto emocional, luego, si haces quimio, radio o te operas, la verdad es que es muy probable que todo vaya mucho mejor y habrá valido la pena. O puede ser, como me ha pasado a mí, a muchos de mis pacientes, que van a ver al médico y el médico le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Porque ya no tienes nada. Entonces vale la pena pasar por esta terapia y a lo mejor te ahorras una operación. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? A ver. En el caso de algunos padecimientos, como problemas de vejiga o riñones, que se repiten de manera recurrente, aún yendo a terapia, ¿qué recomienda? Bueno, tendría que hablar contigo, Ana Eli, y ver cuál es el problema. Si es un problema de cistitis, supongo que estás hablando de infecciones. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver dónde exactamente está, si está en el riñón, en la uretra o en la vejiga, porque cada lugar está hablando de un tipo distinto de conflicto. Aunque los tres son un mismo sistema y están conectados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, están
hablando de un conflicto común. El riñón habla más de romper contacto con el origen, por ejemplo, el abandono de una madre, un destierro, un exilio. La uretra nos habla de conflicto en una relación, ¿sí? Y la vejiga habla más de conflicto de territorio. Para una mujer el territorio es en la casa. Muchas mujeres desarrollan cistitis porque el marido, los hijos, les están desordenando el territorio. Este sería el caso general. Pero luego habría que ver el caso particular. Si se está haciendo un tratamiento de biodescodificación y no estás mejorando, una de dos, o es que el terapeuta no le está atinando a lo que realmente te está pasando, o hay un bloqueante que impide que tú estés sanando. Bloqueantes hay muchos, ahora no da tiempo de entrar a ver qué puede pasar, pero uno de los bloqueantes es, por ejemplo, no querer sanar, que el paciente encuentre una ventaja en seguir sosteniendo esa enfermedad. Pero bloqueantes hay más de 20, hay que analizar cada caso en particular. En el caso de artritis, bien, cuando antes estábamos hablando, déjame proyectar la diapositiva, cuando estábamos hablando de huesos, ¿sí? A ver si puedo ir para atrás. No me deja. Ok, bueno. Voy a dejar de compartir entonces. En el caso de artritis, como decía antes, la artritis está, todo lo que termina en itis contiene un factor de enojo. La persona vive un enojo, sea más o menos consciente. La persona vive un enojo por una situación. En el caso de la artritis, la persona está viviendo una situación de desvalorización, porque estamos en el tercer nivel, estamos huesos, músculos y articulaciones, hemos dicho, ¿no? Entonces, la artritis tiene que ver, por ejemplo, una artritis reumatoide tiene que ver con una autoexigencia muy grande. Entonces, uno tendría que ver por qué se está exigiendo tanto a sí mismo. A lo mejor hubo un padre, una abuela que le exigía demasiado y esa persona terminó actuando de la misma manera en su vida. Se tiene que relajar, tiene que dejar de ser tan perfeccionista, tiene que empezar a fluir, a vivir las emociones de otra manera. Próstata. Bueno, la próstata en el hombre, ¿no?, es como el útero de la mujer. Entonces, el útero sirve para fabricar hijos, la próstata también. El conflicto de próstata es un conflicto de fabricar hijos. Pero el fabricar hijos en el hombre tiene dos vertientes, ¿no? Una es el coger por coger y el otro es la descendencia. Entonces, una persona que tiene un conflicto de próstata es porque no está pudiendo coger todo lo que quisiera o sus hijos no le están dando los nietos que estaba esperando. De entrada, este es el caso general. Habría, como les he dicho antes, que ver el caso particular. Los trastornos como el TOC y el síndrome explosivo intermitente. Bueno, esto ya hace más referencia al carácter, ¿no? La persona vivió una situación de ansiedad, pero esta situación de ansiedad probablemente la haya vivido en la gestación y luego en la edad adulta se manifiesta. Hay que ver dónde está el momento. Ya también habría que ver, en el caso del TOC, cuáles son los parámetros que están implicados. No es lo mismo una persona que se tiene que lavar las manos cada 10 minutos o una persona que quiere el orden exterior o que se tiene que estar peinando todo el tiempo, etc. Depende de cada TOC. ¿De acuerdo? Bien, pues les voy a pasar ahora en el chat la información de la próxima plática. La próxima plática se llama Familia y Enfermedades y hablaremos más del árbol familiar. Muy bien, creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, 1 hora y media casi. Espero que les haya gustado. Estaremos, como les decía, dando el diplomado en Cuernavaca
a partir del último fin de semana de enero. Si alguien está interesado en información acerca del diplomado, lo encontrarán en mi página web, les daré la información ahora, o pidiendo la información en el chat, también les pondremos la información del diplomado. El diplomado dura 9 fines de semana a lo largo de 9 meses, empezando a finales de enero, terminando a mediados de septiembre. Claro, casi todos ustedes viven en Cuernavaca, por eso están aquí. Hemos hecho una campaña con la gente de Cuernavaca. Resulta que tenemos amistad en Cuernavaca y nos han pedido ir ahí a hacer el diplomado y por eso están convocados hoy aquí. Les agradezco mucho la participación, les mando un fuerte abrazo a todos, espero que hayan aprendido algo hoy y nos vemos, a los que quieran, el 9 de enero en otra plática gratis. Muchas gracias por su presencia y hasta pronto. Buenas noches.